espíritu de construcción alternativa. El capítulo segundo juega un poco con la tensión entre las tendencias al regionalismo y la realidad de un multilateralismo que está cada vez más maltratado en los procesos de integración económica. También aquí, de nueva cuenta, pues una discusión de carácter teórico, luego acompañada con reflexiones sobre cómo se atascaron las negociaciones en la parte de la ronda de Doha, la parte comercial, y cómo retomar un poco el espíritu de una reforma del sistema comercial internacional. El capítulo tercero tiene una estructura colocando a la economía mexicana directamente en relación con el Telecán, partiendo de la base de que es el reflejo de una integración subordinada con Estados Unidos que nos ha hecho cada vez más vulnerables. Este es, digamos, el punto de partida. Y luego dos aspectos que son cruciales. Uno es el problema de la importancia de la desregulación de la inversión extranjera, y la otra es el problema de los mecanismos de solución de controversias en el caso del Telecán. Y tratar de ver un poco este problema de cómo se articulan los problemas de movimientos de comercio con el impacto en balance de pagos, el asunto de inversión extranjera y el caso de los ciclos económicos en el periodo Telecán. Jorge todavía propone que se renegocie el capítulo 11 del Telecán. Yo quiero referirme críticamente a eso porque me parece que el Telecán ya anda por rumbos más diversos, y entonces me da la impresión de que las negociaciones tendrán que ser de carácter global, porque no hay otra manera, creo yo, de sumar la fuerza suficiente para eso. Pero en fin, ese es un asunto para que Jorge pueda responderme abundantemente. El capítulo 4 tiene un examen detallado de la crisis de 2008-2009, colocando en el centro dos problemas: el problema de otra vez la vulnerabilidad, más el problema de la condicionalidad externa, que es un asunto muy importante, y con una discusión sobre lo que creo yo sostiene que fue una ausencia de política contracíclica en el caso mexicano. En realidad, digamos, este es otro punto polémico porque, digamos, textos como el de Jaime Ross, que acabo de publicar ahí sobre la economía canadiense y la mexicana en el epicentro o junto al epicentro, pues lo que plantea es que sí hubo una política contracíclica, pero no de la magnitud, digamos, que requería o que hubiera sido necesario. Bueno, la parte fuerte del texto de Jorge está su especialidad desde que era estudiante de esta facultad, lo llevó a inclinarse por el tema de la agricultura, el desarrollo rural y también los temas de integración económica. Y entonces, bueno, este es, digamos, el amarre, creo yo que para su gusto más fuerte, pensando en el problema de qué es lo que ocurre con la problemática del sector agrícola. Cómo se ha vivido el ajuste estructural y el desarrollo rural en México, y los problemas de evolución de exportaciones e importaciones agrícolas, en donde el saldo pues nos tiene con un problema severo, y hoy con un componente muy importante de importaciones en la oferta alimentaria, pues estamos enfrentando el riesgo de otra hambruna por el problema de los impactos de la devaluación y todo lo que ustedes están hoy viendo. Además de
un elemento que estaba muy presente, que no está resuelto, pero que ya está relacionado con los problemas del cambio climático y que tiene que ver con el problema de la sequía, o si quieren ustedes el estrés hídrico en vastas regiones del país. Bueno, yo creo que este es su asiento más fuerte, y aquí, digamos, la observación que yo le haría es que dejó prácticamente fuera lo que es, junto con la sequía, la amenaza más fuerte que enfrenta el campo mexicano hoy, que es el asunto de la amenaza de los organismos genéticamente modificados en la producción agrícola, y en particular el caso del maíz, que es una especie endémica de México. La parte del capítulo 6 lo que tiene es una discusión sobre específicamente el ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, dándole un giro al planteamiento diciendo, bueno, la prosperidad en realidad se ha interpretado como una seguridad para las empresas transnacionales. Y esto, en el caso de México, pues ha planteado nuevas y más complejas formas de subordinación que tienen que ver con los problemas de seguridad y defensa. Yo creo que, bueno, y aquí incorpora un elemento que está presente en el diseño del ASPAN, que es el problema de la seguridad energética y para Estados Unidos, y entonces cierra el capítulo con una reflexión sobre el problema de la propuesta de reforma energética de Peña Nieto y algunos de sus impactos en el sector eléctrico. Como ven, pues algunos de los temas son típicamente de seguridad alimentaria, seguridad energética y soberanía, de manera muy, muy importante con relación al asunto del Telecán. Finalmente, tiene un cuerpo de conclusiones y un conjunto de propuestas, de cosas sobre las que cree que se tiene que caminar. Algunas de las cuales, digamos, plantean el problema digamos, desde la perspectiva mexicana, pero yo siento que, por ejemplo, en materia de integración, en realidad el regionalismo y el multilateralismo están entrando en una dimensión muy conflictiva con esta segunda generación de tratados de libre comercio, como la Alianza Transpacífica, la Alianza Transatlántica, y en particular el Acuerdo de Comercio en Servicios, que se está negociando fuera de la OMC, pero que están metiendo un ruido tremendo, porque están jalando a muchos de los países más pequeños a firmar estas en condiciones de querer, evidentemente, aprovechar las enormes asimetrías, pero ahora en una perspectiva multirregional. Este es, digamos, uno de los puntos centrales. La parte de seguridad, digamos, yo no haría como el maestro Raúl Carvajal la crítica de lo poco que tiene la iniciativa Mérida, sino la inutilidad completa del enfoque de combate militarizado a las drogas, que está destrozando el país, no termina de resolver el problema del narcotráfico, los está ensangrentando y está llevando a un deterioro de las relaciones internas monumental, porque no hay ningún mecanismo que asegure que la justicia opere en las condiciones extraordinarias que se están generando. Entonces, digamos, no solo la iniciativa Mérida, el ASPAN y todo lo demás, sino que es un gasto perfectamente inútil estar abordando el problema del combate al narcotráfico con un enfoque militar, cuando es evidente que andan buscando un gato negro en un cuarto oscuro, sabiendo que no está ahí.
no tiene que ver el negocio. Quieren resolver el problema, hay que entrarle por otro lado y hay que redefinir completamente la estrategia. Está reventada desde hace rato y la quieren seguir prolongando y llevarla más lejos. Yo creo que esas reflexiones de Jorge, con ser muy importantes, no es una responsabilidad de él, la realidad se está moviendo con una velocidad tremenda y entonces, bueno, estoy seguro que va a seguir trabajando sobre los temas y que hay una agenda muy rica, como planteó Elisa, que pues estamos esperando que haga otro libro con los nuevos problemas que están emergiendo y que estamos obligados a plantear, discutir y analizar en esta facultad, porque en tiempos en que se está desorganizando el modelo, pues la gente va a pensar dónde están las alternativas, y si esta escuela no ofrece alternativas, pues no creo que vaya a haber más por ahí. Así que necesitamos acelerar y profundizar este trabajo en el que Jorge plasmó pues, un gran esfuerzo y mucha disciplina para seguir en el plan del doctorado de Relaciones Internacionales, una temática que está en movimiento y que sabemos que va a darnos mucho de qué hablar. Yo por mi parte lo felicito porque tenga este material aquí y porque ojalá sea recogido críticamente en la facultad y que podamos aprender todos de lo que está ocurriendo y de lo que está plasmado ya, escrito, que es lo más importante que podemos hacer. Tener reflexiones escritas, pensadas, desarrolladas sobre la problemática nacional e internacional, porque estamos viviendo momentos extraordinarios. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, como pueden ustedes ver, se trata de un libro que es pertinente, es además una de las evaluaciones, pero en este caso que llevaba muchos años preparando Jorge sobre el Tratado de Libre Comercio y que aparece pues cuando acabamos de conmemorar, porque no hay mucho que celebrar, sino más bien de conmemorar los 20 años de la vigencia del tratado. Creo que contribuye mucho a una reflexión que, si bien la hicimos en varios ámbitos académicos, pasó desapercibida para la mayor parte de la opinión pública del país, que fue precisamente el balance de los 20 años del tratado. Y creo que el libro de Jorge pone énfasis en varios de los aspectos negativos que hemos tenido, la vulnerabilidad externa que en muchos casos se ha acentuado. Y yo creo que es importante, como bien lo dice Alejandro, que lo tengamos en cuenta como parte de un balance más amplio que tenemos que hacer de la estrategia de desarrollo que se ha seguido en los últimos 30 años y que creo que ha demostrado sus insuficiencias de muchas maneras. Este es uno de los aspectos más importantes que vale la pena analizar, porque así como la privatización y la desregulación de la economía tuvieron efectos muy negativos en la capacidad de crecimiento, en la inestabilidad económica, también en este caso el tipo de inserción que se siguió en la globalización, del cual el tratado forma una parte muy importante, ha afectado significativamente el desarrollo reciente de la economía mexicana y al mismo tiempo los gobiernos mexicanos demostraron una gran incapacidad de aprovechar las oportunidades que eventualmente habría el tratado y basaron sus esquemas y sus razonamientos en expectativas demasiado optimistas que no se cumplieron. Precisamente estábamos el otro día algunos colegas rememorando lo que decía el gobierno mexicano cuando se estaba negociando el tratado, y según sus cálculos iba a haber una convergencia salarial entre México y Estados Unidos que debería de estarse dando ya precisamente por estos años. Y como hemos visto, los salarios en México no solo no crecieron y están muy lejos de la convergencia con los Estados Unidos, sino que siguen estando estancados, ¿no? Entonces, tan solo algunos de esos supuestos heroicos que se hicieron en aquella época vale mucho la pena analizarlos, porque casualmente quienes propusieron el tratado y quienes argumentaron a partir de esas falacias, pues andan tan campantes como
en aquel entonces, ¿no? Y yo creo que ni siquiera han sido capaces de explicarnos precisamente por qué fallaron sus predicciones. Entonces, libros como este contribuyen a una reflexión, una discusión muy informada, y pues ahora lo que nos interesa es escuchar las reflexiones de su autor, de Jorge Calderón. Gracias. En primer término, reiterar mi reconocimiento al director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí, a Elisa Dávalos, a Raúl Carvajal y a Alejandro Álvarez por haber tenido la voluntad, la iniciativa de estar en esta presentación y de presentar reflexiones y argumentos que seré breve, pero tomaré muy en cuenta no solo para este momento de la presentación del libro, sino para futuras investigaciones. Agradecer a todas y a todos ustedes, alumnos, profesores, profesoras de la Facultad de Economía, la atención de acompañarme en esta presentación, y a algunos de mis profesores en el doctorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, como el doctor Federico Novello. Pude realizar esta investigación, y quiero empezar con esta puntual reflexión, porque la Facultad de Economía me dio la posibilidad, siendo yo profesor titular de carrera, tal como lo destacó el doctor Leonardo Lomelí, de realizar estos estudios de doctorado y simultáneamente dedicar amplios periodos de mi vida académica a la investigación y a la preparación de diversos campos de estudio y de análisis en temas como los que aquí ya se comentaron: agricultura, vulnerabilidad externa, comercio exterior, desregulación de inversión extranjera y análisis de la economía internacional. Y en diversos fases y momentos pude interactuar en seminarios, en reuniones, con mis colegas profesores y profesoras de la Facultad de Economía, de la Universidad Metropolitana, con mis colegas de la Academia Mexicana de Economía Política. Reitero mi reconocimiento a la presencia del doctor Ángel de la Vega, presidente de la Academia Mexicana de Economía Política, que está en esta presentación, con Raúl Carvajal. Asistí a varios seminarios que me invitó la doctora Elisa Dávalos y a muchos otros espacios y eventos donde, como es natural, la interacción con colegas economistas, el intercambio de opiniones, enriquece las tesis que aquí se expresan, aunque, como suele decirse en estos casos, y lo digo con convicción, la responsabilidad de lo expuesto en mi libro pues es propia, independientemente de que me apoyé en numerosos estudios, análisis y reflexiones de muchos colegas, no solo en el ámbito de la economía, sino también en el ámbito de las relaciones internacionales. Pero también quiero destacar dos aspectos adicionales. Uno de ellos es el apoyo que tuve de Miguel Ángel Purrúa, de la editorial Miguel Ángel Purrúa, para la publicación de este libro. Está en este auditorio, y lo agradezco, Marea Saldarriaga, quien es funcionaria de Miguel Ángel Purrúa. Gracias, Marea, por tu presencia, y por favor te pido transmitas al señor Miguel Ángel Purrúa mi reconocimiento a el apoyo que me dio para la publicación de este libro. Y la colección Conocer para Decidir, de la Cámara de Diputados, de la 62 legislatura de la Cámara de Diputados, es quien auspició la publicación de este libro. De tal manera que debo, repito, reiterar mi reconocimiento a la Facultad de Economía, que me dio la posibilidad de hacer investigación, docencia, que me permitieron dedicar varios años de mi vida a estos estudios y a este análisis, y el apoyo que recibí de la editorial Miguel Ángel Purrúa y de la Cámara de Diputados para su publicación. Dicho lo anterior, entro a algunos puntuales reflexiones. Una de ellas es que seguiré en futuras investigaciones esta sugerencia que correctamente hace Elisa Dávalos, de que tome en cuenta las nuevas estadísticas en donde ya se puede analizar el valor agregado, Elisa, de las exportaciones. De hecho, en un primer estudio que publiqué hace algunos años en una obra colectiva de Flaxo, que coordinó Faldel Falconi,
incursione, sin estas estadísticas tan finas de UMSI, incursiona en este terreno. El libro se llamó Más que un TLC, publicado por la Fundación Friedrich Ebert de Ecuador y Flaxo. Incursiona en esta temática del valor agregado a las exportaciones y llego a una conclusión preliminar con las estadísticas que se disponía hace 10 años sobre esta disminución, esta contradicción que es parte de la dialéctica de la inserción de México en el proceso de globalización, de incremento en las exportaciones, pero disminución de valor agregado y dinámica de transnacionalización con toda una serie de efectos colaterales en numerosos aspectos. Pero sí tomar en cuenta para futuras investigaciones esta observación que fortalece esta línea de trabajo que expongo en el libro sobre la transnacionalización en varios campos, incluido la agricultura, tal como observó Alejandro Álvarez en la reflexión que hizo sobre el libro. En lo que se refiere a las observaciones bueno, y también esto tiene que ver con toda una discusión que incursiona en el libro, pero que hay campo para una amplia reflexión sobre las cadenas globales de valor, tema que abordo en el libro, pero que hay una temática que puede profundizarse, y la inserción subordinada de la economía mexicana y del sector industrial mexicano en las cadenas globales de valor, pero ya con otros elementos, así como lo referente a la transnacionalización de la planta productiva mexicana. En lo que se refiere a las observaciones de Raúl Carvajal, precisamente uno de los ejes de la investigación que destaco está en este tema, poco abordado en los medios de comunicación, pero para quienes fuimos críticos y lo seguimos siendo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un tema clave: la eliminación de los requisitos de desempeño, que cancela facultades regulatorias fundamentales en el marco del proceso de globalización. El Tratado de Libre Comercio, como todos sabemos, prohíbe de manera expresa la instrumentación de facultades regulatorias. Y en 3 momentos de la vida económica de México, 1995, 2007, 2008 y hoy, agosto de 2015, con la inestabilidad cambiaria y los movimientos erráticos de fuga de capitales que se han dado en los últimos días, esta incapacidad del gobierno federal mexicano para instrumentar acciones regulatorias sobre flujos de capital, transferencias, incapacidad no solo por la falta de voluntad y decisión del gobierno, sino porque el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio prohíbe estas acciones regulatorias, e incluso de instrumentarse las acciones, el gobierno mexicano puede ser objeto de acusaciones en tribunales internacionales de que aplica medidas expropiatorias a las empresas transnacionales si intenta establecer mecanismos regulatorios de la inversión, controlar transferencias de utilidades o movimientos especulativos de capital, o acciones de política económica en defensa del medio ambiente como los que hizo San Luis Potosí, el municipio de Guadalcázar, de buscar impedir que se estableciera un tiradero de desechos tóxicos. Finalmente, después de un largo proceso de solución de controversias, este panel falló en contra de México y México tuvo que pagar una multimillonaria pesos, claro, indemnización a la empresa que había convertido ese pequeño municipio potosino en un tiradero de desechos tóxicos, y que en ejercicio de su soberanía México intenta impedir eso y todavía se le impide ese tipo de acciones. Hay muchos más ejemplos, no voy a cansarlos con una amplia reflexión sobre el tema, simplemente que en temas claves que tienen que ver con la transnacionalización de la banca mexicana, la transnacionalización de la industria y el hecho de eliminación de requisitos de desempeño, lo que era columna vertebral de la política industrial mexicana durante décadas, se elimina. La posibilidad de regular que las empresas transnacionales reinviertan parte de sus utilidades en el territorio nacional, la posibilidad de regular la transferencia de tecnología y supervisar los contratos de transferencia de tecnología, la posibilidad de regular que se contrate mano de obra mexicana, de buscar una localización regional equilibrada de las plantas industriales extranjeras que se establecían en México y muchos otros elementos. El Tratado de Libre Comercio lo prohíbe. No quiero extenderme en el tema, simplemente que esto ha tenido una importancia
decisiva en el desmantelamiento de la estrategia de política económica que hubiera permitido otra forma de inserción de México en el proceso de globalización. Y esto evidentemente, como correctamente lo interpreta Raúl Carvajal, constituye uno de los talones de Aquiles, en el sentido literal de la fábula, de la mitología griega, que hace que en gran medida crecimiento económico sea errático y que el modelo secundario exportador, en donde México se convierte en abastecedor en algunos años de 2 millones, a veces de 2,5 millones de automóviles a los Estados Unidos de América y otros países, es sin embargo incapaz de generar, por la ausencia de adecuadas relaciones intersectoriales y cadenas de valor, un crecimiento sostenido multisectorial en otros sectores y sin un impacto social que sea relevante. Y uno de los elementos que efectivamente trato de abordar en el libro, no es mi interés hoy ampliar esto, es esta enorme subordinación a los ciclos económicos de Estados Unidos, pero con efectos acrecentados. Si hay una dinámica recesiva en Estados Unidos, la caída del PIB mexicano, como pasa en 2008-2009, es de más del 6%. Si hay una reducción de la demanda estadounidense en manufacturas mexicanas, los impactos recesivos en México son de una mayor magnitud y se trata en consecuencia de una vulnerabilidad alta que nuevamente estamos viviendo en estos meses. Y hay otra serie de reflexiones que intento presentar en el libro sobre desequilibrios estructurales y considerando algunas de las observaciones que hace Alejandro Álvarez. Yo coincido con Alejandro, aunque mi libro alude a esto en momentos diferenciados de la obra, de que una renegociación profunda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solo en el aspecto comercial, sino en el aspecto de regulación de inversión extranjera, en las condiciones de asimetría y de vulnerabilidad que tiene México frente a los Estados Unidos de América, requiere un esfuerzo multilateral. Por ello es que coincido totalmente, Alejandro, con tu observación. Quizá no lo supe plasmar con suficiente precisión de que mi propuesta de renegociación del capítulo 11 del Telecán pasa por una renegociación multilateral en materia de inversión, pero por eso dedico un gran espacio del libro a la ronda Doha de la OMC, porque estoy convencido que en materia agrícola, en materia de servicios y propiedad intelectual, en materia de regulación de inversión extranjera, la posibilidad, si hubiera otra orientación de política exterior y política económica, de un México en un esfuerzo de concertación con Brasil, con Argentina, con la India, con otros países, de renegociación de las condiciones del comercio internacional, incluido el comercio de inversiones, de servicios, de propiedad intelectual y de agricultura, serán radicalmente diferentes que con esta tremenda asimetría bilateral México-Estados Unidos, que nos deja particularmente débiles frente a las condiciones de la negociación. Durante años la política exterior de México se basó en la premisa de que el bilateralismo no convenía a los intereses estratégicos de México en su relación con Estados Unidos. Y por ello hubo toda una experiencia de política exterior desde los años 30 hasta los años 70, independientemente de las críticas que podamos hacer a la ausencia de libertades democráticas y de respeto a derechos humanos que diversos gobiernos mexicanos instrumentaron, pero en el ámbito de política exterior, la acción multilateral buscaba ampliar la autonomía y los espacios de concertación y negociación de México para evitar que la absorbente relación bilateral con Estados Unidos impidiera espacios de autonomía relativa. Por ello es que, pese a todo el bloqueo, y esta es una de las razones por las que dedico varias páginas al estudio de la ronda Doha, creo que esta negociación multilateral en la Organización Mundial de Comercio, en la llamada ronda de desarrollo, sigue siendo válida como un espacio de concertación, como muchos otros que deben buscarse con diversos países de Asia, África y América Latina en la búsqueda de un nuevo orden económico internacional. También considero que el estudio que hago de la agricultura, que toma algunos elementos de la enorme asimetría en el sector agropecuario, estoy de acuerdo, Alejandro, que el tema de los transgénicos
es un tema que debo investigar en futuros trabajos. De hecho, en notas de investigación lo he abordado en algunas conferencias, pero sí este